Caminito, en Caminito. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y viene su carrito. Con Caminito, feliz de Caminito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Curuzú Cuatiá hoy sonríe. Sonríe porque se ve reflejada, porque se siente protagonista, porque sabe que el futuro no se impone, se comparte. Somos tradición y presente, somos historia y movimiento, somos identidad y transformación. Curuzú Cuatiá, con vos, una ciudad que crece, una ciudad que siente, una ciudad que sonríe con vos. Estamos en Historias de ADN, otro episodio más de este programa que busca rastrear nuestra sangre, nuestra historia y nuestras vidas, ¿no? En estas anécdotas, en estas historias que se cuentan en este programa. Hoy vamos a tener un lujo doble, porque tenemos la oportunidad de poder charlar con dos grandes músicos de Curuzú Cuatiá, que ya no viven en Curuzú y que se los extraña y que cuando vienen es bueno y grato ir a visitar y ir a disfrutar de lo que saben hacer, que es la música. Así que yo estoy con Wally García y con Carlitos Irigoyen, que prontamente van a estar en Curuzú por un proyecto musical, y vamos a comentar también parte de eso. Pero lo que me gustaría preguntarles a ambos es ¿por qué hay tantos músicos en Curuzú? ¿Me pueden explicar? Ustedes que están en el métier. Bueno, hay tantos músicos en Curuzú porque es una zona bendecida, es una zona fronteriza donde vienen influencias de todos lados y vaya a saber por qué motivos ancestrales tiene que ver con una cuestión de que la música en Curuzú siempre ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas que han nacido, crecido y salir y ido a otros lados, y algunos se quedan, pero bueno, es un lugar donde no se repite en ninguna parte de la provincia la cantidad de músicos y la variedad de músicos. La variedad, yo creo que es un poco por la cuestión fronteriza, toda esa influencia que tuvimos nosotros desde otras provincias y de otro país como Brasil. Así que pienso que es por eso. Y también por una cuestión astrológica también, te podría decir, porque Curuzú es una ciudad de Escorpio, el 16 de noviembre
Entonces, esa cuestión astrológica hace que se expanda. Siempre el escorpión es una persona muy, muy interesada en expandir sus conocimientos y en buscar en otros lados algo que lo refleje. Y nuestra idiosincrasia es capricorniano, perdón, es sagitariano. Está bueno eso. Nunca lo había pensado, ¿eh? Sí, nosotros tenemos un inconsciente colectivo escorpiano. Qué Junto bueno. que las dos ciudades más importantes de Corrientes son Curuzú y Goya. Y fíjate que Goya también es de Escorpio. Es Mira, un... qué interesante. Y desde tu punto de vista, Carlitos, ¿qué pensás? ¿Que por qué hay tantos músicos en Cruzú? Y bueno, hay tantos músicos porque, primero porque somos la sucursal del cielo, entonces el cielo tendría que tener música. Bueno, esa sucursal del cielo, bueno, también fue un regalo que nos hizo un músico, ¿no? Totalmente. No, Esa, claro. La música en Curuzú fue siempre parte de la idiosincrasia de personas a las que le agradaba ofrecer música socialmente a otras personas. Entonces, por ejemplo, vos tenés un montón de músicos populares en Curuzú Cuatiá que estaban encantados de la vida de tocar tanto en carnavales como tocaban en carnavales, en algún teatro, en algún club, con alguna actuación con su grupo, pero también tenían el placer inmenso de ir a tu casa y hacer una guitarreada y comer una comida entre amigos y familia y bueno, entonces es una sociedad un poco musical, creo yo, ¿no? Que tiene un arraigo ahí cultural con respecto a la música. Y también son músicos porque hay muchos músicos en Curuzú porque creo que hay como un mandato oculto, no expresado realmente, pero sí como que el músico que va transitando un camino va dejando el camino ese a otros músicos. Y el otro toma la posta un poco. Y ese compromiso un poco se ha visto con la juventud, con nosotros, con Wally, que de otros músicos y qué sé yo. Entonces es una ciudad que tiene esa impronta, me parece. ustedes vivieron la época de las serenatas entonces, ¿no? Totalmente. Fundamental la serenata, fundamental. Y díganme Es una otra- cosa, que ustedes son músicos que tienen un estilo particular, ambos dos se caracterizan por tener una identidad bastante fuerte cada uno de ustedes. Em, ¿Se puede decir que el chamamé canción surgió en Curuzú Cuatiá? yo creo que sí. Yo creo que sí, desde Palometa, Amarilla, esos chamamés que hacía, que sembraron un camino para todos. Yo creo que el chamamé canción, después viene el chamamé canción en Corrientes, digamos, con Pocho, pero había muchas cosas que se estaban generando desde Curuzú. Curuzú siempre fue un lugar de mucha música, mucha calidad de música, ¿no? Y de músicos. Que sin ninguna ostentación, desde el propio arte y desde el propio talento, generaban un chamamé, digamos, con un estilo propio y con una calidad impresionante, inclusive armónica, melódica, obviamente. Me parece que sí, que el chamamé canción es como que eh, ahí en Curuzú, aquí se gesta algo muy lindo, que hasta el día de hoy se siguen componiendo chamamé canciones hermosas incluso. Creo que es de las ciudades que más chamamés tiene escrito para Curuzú. Mira, Este, Totalmente. Sí, sí, ni hablar. Lo que pasa es que el cursucuateño también tiene una cuestión como que compone con un sentimiento, digamos, de arraigo, no de desarraigo. Porque, por ejemplo, nosotros cuando éramos chicos viajábamos a Curuzú de vuelta en el colectivo y a mí yo ya iba extrañando, iba esperando el olor de la terminal, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces ya el olor de la terminal tenía un olor especial, que era un olor de la terminal de Curuzú. En otros lugares yo no encontraba eso. Entonces ya te daban ganas de poner una canción, pero era como, digamos, dentro del imaginario poético de Curuzú, siempre estuvo el, el paisaje
de Curuzú sin tener un río, una costanera, una cosa. Siempre estuvo el paisaje imaginario de los músicos, que están muy buenos, muy, pensado desde un lugar muy lindo, muy lindo. Entonces, de repente, la parte cancionera de Curuzú tiene esa parte melódica, linda, chamamé canción, que han hecho tan lindos temas, varios compositores. Y la verdad que sí, lo que coincido con Wally, que después en Corrientes empezó a escuchar otras cosas, porque de repente ya existían canciones como Para Villanueva nació de mi alma triste, pero digamos, siempre estando dentro del lado del chamamé, y bueno, y no tanto cancionada, como así, bien canción como de repente pasó en Cruzú. Coincido totalmente. También por la influencia, obviamente, ¿no? De que tenemos una influencia, aunque no se quiera entender, que de tango muy fuerte y de música brasilera muy fuerte. Y también alguna cosa, el que supo escuchar, tiene una reminiscencia también ahí de la música uruguaya y ni hablar de la paraguaya, ¿no? Sin embargo, en el norte de la Mesopotamia no se da tanto por ahí, tanto la influencia de la música paraguaya como se da en Curuzú en algunas cosas, melodías y esas cosas. Así que sí, 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 sí. Es una ciudad especial musicalmente. Sí, sí. Y ha Es una, dejado, es una ciudad con impronta propia y, como decía Carlito, con un sentido de pertenencia bárbaro. Eso hace una gran diferencia. Tal. y eso también se ve, se nota, ¿no? Y sobre todo este chamamé que tienen esas letras tan, viste que el artista también, el escritor también participó de esa creación, ¿no? Sí, bueno, cuando hablan del chamamé de Pocho Roch, Marilyn Morales Segovia, pero en Cursulo tenemos a Romy Espinosa, que es también escritor, y hay como un ambiente interesante de mezcla de disciplinas, pero que aportan algo muy especial para la música, ¿no? Totalmente, totalmente, porque fíjate vos, Pocholo Airé, sin ir más lejos, se podría haber juntado con cualquier letrista tradicional para componer un chamamé picante, ¿no? No sé, un chamamé picante me refiero a una letra picante. Y fíjate las letras que buscó él, la poesía que él buscó para su chamamé, por ejemplo, Pocholo, ¿no? Y también, como decís, Romy Espinosa, bueno, mucha gente que escribió cosas lindas en Curuzú. Pero hay una impronta así de chamamé canción, ni hablar, sí, sí. Inclusive te diría más, hay una escuela de chamamé cursocateño que, Claro, que las llevaron afuera, Pocholo, una escuela de guitarra, y también Mateo Villalba, otra escuela de guitarra, dos formas de tocar la guitarra diferentes, y siendo contemporáneos los dos, como cada cual tiene su camino, tiene su impronta, y vos escuchás una guitarra y decís, este es Mateo, escuchás otra guitarra y decís, este es Pocholo. Eso es fantástico. Salir de Curuzú-Cuatiá, eso tiene un enorme valor cultural que otras ciudades no las tienen, no las tienen. Y para nosotros todas esas huellas son importantísimas, porque es un legado que va quedando y que uno lo va tomando y va generando su propia forma, su propia estética, de acuerdo a lo que uno vive, dónde vive, con quién toca y la forma que uno va desarrollando en la vida musical. Pero eso es una base que podés pisar firme arriba, que está bárbaro, que tenés un pinet que desde ahí va para arriba. Obviamente que con esos artistas que nos han dejado esa huella ahí, o nos siguen dejando, el caso de Mateo, es fundamental generar un chamamé con impronta propia. Y aparte, me parece sumamente valioso que ustedes dos, que tienen una carrera impresionante como músico, lo establezcan, o sea, que se cuente eso. Una de las cosas que a mí me pasó como directora de cultura es que me aprendí primero un montón de música, porque viste que yo soy artista visual, pero aprendí un montón de música. Aprendí esto y quería corroborarlo con mi intuición, que me decía que bueno, que el chamamé canción pudo haber nacido también en Curuzú, que ya no es más Curuzú Tarragó-Ros, ¿no? Es algo mucho más amplio, más profundo, más elaborado, más interesante la evolución que tiene nuestro chamamé
en nuestra ciudad. Em, y eso me parece sumamente importante que ustedes hoy lo cuenten a la audiencia de Historias de ADN, porque esto va a quedar registrado como que ustedes avalaron ese pensamiento y ahí podemos empezar los historiadores, los músicos a pensar otra cosa diferente y a crear cosas nuevas con esto, ¿no? El legado para los músicos jóvenes es enorme, ¿no? Es La enorme. vara muy alta queda, ¿no? Muy alta y que es valioso el legado que nos han dejado. Aparte de eso mismo se trata Raigal. Raigal se trata de ese encuentro, esa posta que nos han dejado y de ahí partir con la impronta tanto de Carlitos como la mía, juntar una guitarra y un piano y generar no voy a llamarla evolución, pero sí ese desarrollo chamamecero desde una guitarra y un piano que también es una luz para otros instrumentistas que quieran sumarse a las formas diferentes de tocar e interpretar y sentir el chamamé. Porque muchas veces desde un acordeón es como que ya está hecha la sonoridad y está eso metido en el inconsciente colectivo. Pero el desafío está en tomar obras propias como las que vamos a hacer en este show con Carlitos y desarrollarlas adelante de nuestro público, de nuestra gente. Es todo un desafío, es una maravilla. Esto es como que ir a volver a tocar en casa lo que hemos aprendido y compartirlo con todos los curuzupateños. Qué bueno, yo le pregunto algo a ustedes que se fueron de Curuzú, jóvenes y que desarrollaron sus carreras, que pisaron escenarios muy importantes. Yo quiero saber si existe un producto de chamamé de exportación. Si tenemos un producto, tenemos artistas que podemos pensar que se puede. Viste que ahora el chamamé es patrimonio de la humanidad, tenemos que pensar en grande, ¿no? Y se puede pensar, ¿ustedes piensan en esto, en que tiene que haber un producto para la gente de afuera que no conoce nuestra idiosincrasia, nuestra cultura? Claro, sí, sí. Mira, yo pienso que con la música o el arte o la cultura de exportación, depende también de cómo corren los tiempos de ese tipo de arte, porque, por ejemplo, a ver, vos tenés un chamamé que se hizo en una época, hace 40, 50, 60, 80 años, 100, que correspondía a una época social, se componía de manera simple para que el obrero que salía de su tierra, iba a trabajar en ferrocarriles argentinos, en las zafras, lo que sea, pueda escuchar una música sencilla y en 2 versos volver a la patria, digamos. Es un poco la impronta, que no es menos importante ni mucho, ni más fea, ni más linda que nada, es una impronta de la época y está muy buena, a mí me gusta mucho. Con respecto a la música nueva del chamamé, siempre el chamamé se renueva siempre, yo creo. Y el chamamé se renueva tanto porque nunca deja de ser chamamé. Eso es lo que está bueno. Porque dentro de esa renovación siempre está el sentir del chamamé, el sentido del chamamé, la orientación chamamecera. Entonces, sí, claro que puede ser de exportación, totalmente de acuerdo. Un chamamé de exportación no tiene por qué ser un chamamé culto como música de cámara. A lo mejor te vas a sorprender, pero yo que he estado en el mundo, en muchos lugares del mundo, escucho la música popular de los países, de distintas regiones del mundo, y lo que más arraigo tiene en otros países es cuando se exporta la cultura nativa. Y la cultura nativa es la más difícil de tocar para cualquier músico o cultura de otro país, porque es una cultura nativa que a veces no se entienden los códigos, las partes de la música, bueno, las poesías ni hablar. Pero sí que hay una música de exportación de chamamé, totalmente, siempre la hubo, siempre la hubo, siempre el chamamé tuvo una composición muy fina y absolutamente de calidad, ni hablar. Sí. Bueno, perdón, el caso de Raúl Barbosa o el caso de Rudy Nini Flores, que la parte, digamos, instrumental sobre todo, ¿no? Porque uno instrumentalmente transmite el olor a la tierra, transmite el río, transmite el arroyo, transmite lo que siente de su lugar, la música subjetiva, ¿no? También hay mucho material de exportación en ese sentido y es más fácil
que la gente de afuera lo entienda también, porque la música tiene ese valor agregado que trasciende la frontera, ¿no? Independiente de la letra. Muchas veces escuchamos una música y no entendemos la letra, pero nos gusta la música. Bueno, el chamamé también puede estar dentro de esa categoría, pero sobre todo la música instrumental tiene esa entrada más directa, digamos, al corazón, porque sensibiliza la percepción de quien está escuchando. Para mí sí, el chamamé tiene todas las condiciones de ser música de exportación, tranquilamente. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutitos. Gracias por responder de esta manera a mi pregunta. Y vamos a contarle al público qué es lo que armaron ustedes, qué es lo que idearon, porque me imagino que habrán dicho, pongamos esto, no, esto sí, esto queremos llevar a Curuzú para que nuestros compoblanos disfruten de nuestra música. ¿Qué prepararon para este show acá en Curuzú Cuatiá, que va a ser el 2 de agosto, ¿no? No, El 8. El 8 de agosto. Perdón. Sí, en el Teatro Cervantes. Bueno, Carito, ¿querés empezar vos? Yo te escucho. Bueno, sí, porque en realidad nos volvimos a reencontrar con Wally hace un tiempo y siempre quedó pendiente una idea que teníamos de guitarra y piano, ¿no? La guitarra, como sí, tiene, bueno, es un instrumento que está dentro del chamamé. El piano, obviamente, que también siempre estuvo, pero para el imaginario popular puede parecer una cosa exótica y no lo es así. Entonces nosotros queríamos hacer una impronta nuestra musical, pero porque es nuestra impronta, son nuestros viajes, nuestros amores, nuestras cosas vividas, nuestras vivencias musicales, culturales, de distintas índoles que nos llevan a componer temas de la forma que componemos y nos llevan a tocar temas de la forma que tocamos. No quiere decir esto que sea ni mejor ni peor, no, es una impronta de nuestro dúo, ¿no? Irigoyen García, García Irigoyen. Entonces, ese mensaje de tanta música que ha pasado por nosotros en nuestros viajes, en nuestra vida, porque ya somos bastante grandecitos, eso es lo que queremos sumar entre los dos con una sonoridad de guitarra y piano y pasarla en una noche de música, en una noche de arte, con nuestra gente, como decía Wally, con el Teatro Cervantes, que es un lugar también que nosotros de chico lo adorábamos al teatro, y yo creo que es un teatro importantísimo para la ciudad, que no hay que dejarlo caer nunca más, y ningún teatro, ¿no? Y ninguna cosa cultural. Por eso, bueno, un poco el mensaje es ese, juntarnos a hacer música de la que nosotros hacemos normalmente cuando nos juntamos, a tocar entre nosotros, y a partir de ahí es lo que va a salir en Raigal, que Wally tuvo la idea del nombre y todo, así que también vamos a tener invitadas, ahí Wally va a decir un poco de eso. Bueno, un poco el tema de Raigal viene de raíces, ¿no? Los dos tenemos raíces ahí en Curuzú Cuatiá, somos curuzucuateños en esencia, y un poco colocar todo eso, esa impronta que dice Carlito, que aparte de una hermandad musical, hay una hermandad personal con Carlito, que siempre hemos visto y respetado la música de la misma manera, que no es fácil porque cada uno tiene historias diferentes, pero así todos siempre mantuvimos esa paridad sentimental con la música y sobre todo con el chamamé. Hay una admiración mutua que nunca, jamás tuvo ningún tipo de desencuentro. Al contrario, siempre hay más admiración. Toda esa admiración es colocada en los dos instrumentos. Así que es un momento muy, muy importante en mi vida de ir con Carlitos a Curuzú y desarrollar toda esta expectativa que teníamos los dos de poder realizarla a nivel artístico. Bueno, y por otro lado contamos con dos invitadas de lujo, que como lo son Nancy Ábalos, con toda una impronta folclórica y latinoamericana, con una instrumentista excepcional, una cantora excepcional, compositora también, que va a compartir el escenario con nosotros, con una temática también que viene a sumar y que nos pone a nosotros también dentro de esa estructura
sin perder la esencia del show que queremos hacer. Y después, la otra invitada especial es Ana María Rosso, también una cantante excepcional, una poeta, una persona que tiene en la palabra su máxima expresión, y una cantora también, y también con que viene del tango, así que agrega una impronta nacional también, y que nos suma a nosotros un gran valor artístico a todo el espectáculo como una sola cosa. Ellas dos van a poner el punto especial en la noche y siempre sin perder la esencia de lo que queremos presentar. Que Raigal siga siendo Raigal desde el inicio del show hasta el final del show. Y presentarlo en Curzú Cuatiá nada menos. Y ya están las entradas a disposición, ya pueden comprarlas, pueden reservarlas. Las entradas a disposición en boletería y también por no me acuerdo cómo era la plataforma. Ahora ya la miro y ya se las digo, porque es raro, ¿no? Es raro el número de la plataforma. Ya se las digo. No nos acordamos de la plataforma, ¿puedes creer? Esto No, es una... Bueno, pero Suele pasar. para que la gente no crea, ay, qué formales que están, se acuerdan de todo. No, seguimos siendo las mismas personas cuando éramos niños. De esta manera. Está muy bueno. Está muy bueno. Yo aprovecho este silencio acá que estamos buscando la plataforma y todo, que lo decimos después, para agradecer infinitamente la nota esta, acercarnos a la gente, a nuestra gente querida. Y bueno, te agradezco mucho, Virginia, porque sos, la verdad, una gestora cultural de lujo, tan necesaria para nuestra sociedad curzucuateña, que yo te quiero agradecer en nombre de todos los chicos, ¿no? De Wally, de Nancy, de Ana y mío, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Plataforma. Atención, la plataforma Almotic. TICK. Almotic. Ahí ya pueden reservar los que no son los que están viendo el programa en Mercedes, en Mariano Ilosa, en Bonplan, también pueden venir a este show, así que están invitados. Yo le agradezco la entrevista a los dos. Voy a estar ahí presente para disfrutar de lo que ustedes saben hacer muy bien y les agradezco estos minutos que me brindaron. Los agradecidos somos nosotros, es un placer, como siempre, encontrarnos y hablar contigo, que como dice Carlitos, sos una excelente gestora cultural y estás siempre acompañando los mejores eventos de la ciudad. Un beso grande, niña querida, muchas gracias. Gracias a usted. Toda la gente. ¿Buscas un lugar tranquilo para descansar? En el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Curzú Cuatiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir. Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos.
Curuzú Cuatiá hoy sonríe. Sonríe porque se ve reflejada, porque se siente protagonista, porque sabe que el futuro no se impone, se comparte. Somos tradición y presente, somos historia y movimiento, somos identidad y transformación. Curuzú Cuatiá, con vos, una ciudad que crece, una ciudad que siente, una ciudad que sonríe con vos. Continuamos con historias de ADN. En esta oportunidad estoy con Roxana Amarilla, que ella es especialista en artesanía, se dice. Pero en realidad ella es mucho más que eso. Tiene tiene un montón de cosas que ha logrado a lo largo de toda su vida, que ha hecho o sea, yo la vengo mirando a Roxana hace como por lo menos 30 años atrás, ¿no? Desde que la encontré en Corrientes Capital, después la encontré en Buenos Aires, y desde que la encontré en Buenos Aires fue como hormiguita, hormiguita de un lado acá al otro, empezó a mapear la artesanía de la Argentina. Y empezaron a aparecer cosas increíbles, como por ejemplo en el mapa los artesanos. Y hoy tiene a su cargo todo ese bagaje, toda esa trayectoria, ese trayecto. Ella no le gusta que le diga trayectoria, pero es ese camino andado que que ha logrado mirar desde otro punto de vista, quizá con un poquito más de cariño, quizá con un poquito más de sapiencia o de conocimiento, pero le ha dado al artesano de nuestro país algo maravilloso que es la visibilidad. Hola Roxana, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte acá en mi programa. Hola. Bueno, un poco todo lo que decís es porque somos un poco amigas también, ¿no? Como que hay una subjetividad ahí puesta. No, no creo que sea tanto, ¿eh? Mm. Bueno, contanos, vamos a empezar por el trayecto, ¿no? ¿Cómo comenzaste con la artesanía? ¿Cómo te empezaste a vincular? ¿Cuándo empezaste a trabajar fervientemente en este camino? Bueno, yo estaba en Buenos Aires de asesora de Araceli Méndez de Ferreira, una diputada nacional que falleció hace poco, Mm. o sea, falleció el año pasado, y yo estaba en la Comisión de Cultura del Congreso. Me había ido de trabajar en la gestión cultural acá en la provincia, me fui enamorada a Buenos Aires, me fui porque me enamoré de alguien perdidamente, y estaba trabajando ahí como, ¿no? Como asesora, con toda la experiencia que yo traía de la gestión cultural en la provincia, y de repente nos llaman a todos los asesores de la Comisión de Cultura porque había entrado un proyecto de ley con media sanción de Senado de ley de artesanías que no fue consultada. Y estaba todo el anexo del Congreso con una marcha furibunda de artesanos de todo el país que querían quemar todo. Entonces había que ponerse a estudiar el problema y ahí estuve un año trabajando en los problemas que tenía ese proyecto, que ya tenía media sanción encima, y que trabajando con los artesanos para comprender de qué manera los afectaba, los alcances, la demanda, ¿no? La voz y así, ¿no? Finalmente no salió ese proyecto, o sea que fue una victoria dentro de todo para los artesanos. Se trabajaron alternativas, pero que ninguna prosperó. Y a los años, cuando en ese momento era presidente de la Comisión de Cultura de Diputados, Jorge Cosia, y cuando Jorge Cosia es nombrado secretario de Cultura de la Nación, tenían muchos problemas con el programa de artesanía en ese momento, con cómo se estaba haciendo la gestión del programa. Y ahí me preguntaron primero si quería hacer la producción de una muestra
que era la muestra de la Secretaría de Cultura de la Nación por el Bicentenario, por los festejos del Bicentenario, con piezas de todo el país. Y yo saqué la muestra en 40 días. Y después de eso me separé. O sea que tuvo su costo trabajar tanto. Me separé, pero fue re loco, porque en la semana que me separé me pasaron dos cosas. Primero que me fui a una reserva natural para sentirme bien y qué sé yo, viste, todas esas cosas que nos pasan a las mujeres para conectar. Y en el camino que llovía, estaba todo mal, yo no conocía el lugar, era un lío, encontré en el suelo una estampita de San José. San José es el patrono de los artesanos. Y yo me quedé así, viste, como, wow, No, viste, sí. viene San José con mi gaucho Gil ahí. Y sí, pues. Y, y esa semana, ponele, me separé un domingo, ponele, y el jueves me llega una propuesta de nombramiento para ser directora del programa Artesanías. Así que, viste, una cosa Va la otra, pero bueno, compensó la otra, ¿viste? Entonces, ¿dónde poner tanto amor que iba para una sola persona? Bueno, a mí me tocó distribuirlo en miles. Así que ¿cómo fue, bueno, cómo fue eso, ese proceso, Roxana? ¿Con qué te encontraste? ¿Cuál era el desafío de ese momento? sí. Bueno, me encontré con un campo poderoso, ¿no? Que es el de la producción artesanal, sobre todo la producción de comunidades. em, eh, y devastado en sus mediaciones. Había como muy poca visibilidad desde el Estado y a mí también me tocó la época de las redes sociales. O sea que tuve también una especie de coordenada dorada de época, ¿no? Donde las redes entraron a tallar. Y también me tocó vivir una etapa, el comienzo de una etapa que es la de las industrias culturales. Entonces, esa interacción por cercanía, por frontera, así como por oposición para defender a los artesanos con las industrias culturales, también potenció nuestro programa. Son dos claves que hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que yo cuando entré era una gestora cultural de la artesanía del siglo XXI y lo que se veía en el ámbito nacional eran gestores culturales de la artesanía del siglo XX. Y estos gestores culturales de la artesanía del siglo XX a su vez tienen etapas. Hubo una etapa dorada de la mirada de la artesanía como desde la perspectiva del folclore, que fue desde los años 30 hasta fines de la dictadura, hasta los 80 ponele, ¿no? Que en general eran o antropólogos o especialistas que trabajaban muy fuerte los registros, las descripciones, y que hay textos muy ricos de eso. Y después vino toda una etapa que que empezó en los 90, que, digamos, en vez de estudiar los procesos artesanales y las dinámicas sociales y los procesos productivos y las matrices culturales en las que están insertas las artesanas, cómo producen, por qué y qué sé yo, eran más de los 90, o sea, salir a buscar financiamiento porque todo, viste, había que salvar lo que se pueda. Entonces, bueno, yo no tuve que vivir esa etapa, que por cierto, toda la gente que gestionó a fin del siglo XX tiene un nivel de formación académica cero, ¿no? Era más una gestión cultural de supervivencia, ¿no? Bueno, esas son lecturas que me hago yo desde ahora, con el diario del lunes, digamos. En su momento había que hacer todo. Había que pensar en gestión pública de calidad, en cultura y comunicación, en formarse para entender convenciones internacionales
y seguir escuchando a los artesanos, porque si vos no tenés un oído en el pueblo y otro en el evangelio, va a ser muy mala tu gestión o va a ser por lo menos parcial, ¿no? Totalmente. Y bueno, y en eso encontraste, te hiciste un montón de amigas por toda la Argentina. Me imagino que agarraste la mochila y empezaste a recorrer las ciudades buscando así, oh, ¿dónde hay un artesano? Más o menos así, ¿no? Cuando se puede, sí, 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 sí. Cuando se puede, sí, hago la visita obligada, no dejo pasar la oportunidad nunca. A veces, después también me di cuenta que con la dimensión que tiene nuestro país, porque el Estado no garantizó, digamos, yo trabajo inserta en un equipo de administración central que tiene que facilitar la comercialización, no en un equipo de investigación que te permita hacer una estadía en la comunidad, nada de eso, ¿no? Entonces, la oportunidad que yo pueda tener de encontrarme con una artesana de manera presencial en todas nuestras vidas es una, pero nuestro vínculo es muy fuerte desde detectar qué es lo que hace, cómo lo hace, que te lo envía, que conoces la pieza, que entendés el proceso, que cuánto sale, que necesita tal apoyo, con todos los bordes, ¿no? Todas las cosas que suceden, porque el artesanado en un gran porcentaje es un sector vulnerado, que está en un territorio muy complejo. Tenemos un gran porcentaje de artesanado de comunidad que incluso no es bilingüe, habla un idioma del pueblo al que pertenece y también el castellano. Tenemos en el NEA particularmente una gran cantidad de maestras artesanas que no terminaron la escuela y eso también tenemos que decirlo, que son muy dignas y son grandes maestras y estamos súper orgullosos de ellas, pero es nuestra realidad. Entonces, por ahí una realidad no vista, nunca son artistas que llegan a la administración central solos, como les pasa a los artistas visuales, o qué sé yo, a los diseñadores o a los músicos, sino que es al revés el proceso. Hay que tirar el espinel y recoger ahí a la mayor cantidad de artesanos que se pueda, eh, generar un circuito virtuoso. Yo recuerdo haber leído una noticia el año pasado que inauguraste en un shopping de Buenos Aires. ¿En un shopping era una tienda de artesanías? No, en ¿Qué el era Centro eso? Cultural Borges que estaba en Galerías Pacífico. Ahí está. Eso fue en el 2022. Mira. eh, el Centro Cultural Borges fue creado cuando se privatiza la estación de trenes Pacífico y se crea el shopping, Galerías Pacífico, y una de las condiciones del pliego era que un porcentaje, que creo que es algo así como el 20%, toda una esquina de la edificación, sea destinado a actividades culturales gratuitas. Y ahí se creó el Centro Cultural Borges. Y estuvo administrado por una fundación y en el 2020 venció esa administración. Entonces entra a formar parte de la administración de la Secretaría de Cultura de la Nación, en ese momento ministerio, y inmediatamente nos dijeron, ¿quieren poner acá un espacio de las artesanías? Bueno, así que estuvimos ahí, salían los clientes de etiqueta negra, por ejemplo, y pasaban por donde estábamos nosotros con ponchos, cuchillos, mantas, eh, todo. Y a partir del 2024 nos trasladamos a un espacio mucho más grande y que tiene una gran afluencia de público, que es en las salas 9 y 10 de la planta baja del Palacio de Libertad, ex SK. Y ahí también ya nos cambió, pegamos un salto de calidad,
cambió la cantidad de gente incluso del programa porque tenemos muchísimos visitantes, un volumen de visitas diferente. Y bueno, también hacemos otras cosas, medimos, se vende por transferencia directa a los artesanos, organizamos muestras, creamos biografías, porque en general los artesanos no escriben sus trayectorias, las maestras de la zona rural no escriben su trayectoria, escribimos sus biografías, subimos todo a un portfolio, sacamos fotografía de los productos con calidad, ¿no? Como para catálogo, facilitamos las ventas y organizamos actividades, activamos esas piezas exhibidas, esas muestras con diferentes actividades. Así que bueno, es un poco... Bueno, yo eh, quiero contar que bueno, que hubo una vez cuando yo estaba como directora de cultura, que me llamaste y me decís, ¿de qué tenés arte? ¿De alguna artesana que haga? Y bueno, te mandamos una hilandera fantástica que tenía con yerba mate y con no sé qué otra yerba más y Oñán Dubái, con ñandubay, que vos dijiste, esto es oro. hilados con tinte de Carmen Barrientos de Curuzú, Cuatiá, hilados con tinte de Ñan Dubái, o sea, más correntino imposible, hasta el nombre del tinte, ¿no? Guaraní. Sí, bueno, esa muestra fue una muestra muy grande con artesanas de todo el país que se llamó La Tierra Tiñe. Y fue una convocatoria abierta. eh, Nosotros, la cantidad de años que estamos trabajando, tenemos un padrón consolidado de unos 15.000 artesanos, que no es nada, porque nuestro país es muy grande. Bueno, pero yo creo que ese trabajo silencioso que empezaste a hacer vos hace unos cuantos años ya, también un movimiento en cadena, ¿no? Porque yo creo que ahora se está valorizando un poquito más la artesanía, se está pensando que los costos y los valores tienen que ser otros por ser un trabajo artesanal. O sea, hubo un cambio en cadena que hizo ese trabajo silencioso que hiciste vos y tu equipo y que llegó a todos lados, porque también llegó a Curuzú. Eh, Sí, ¿Viste? sí. Bueno, y eso también es cierto que hay condiciones de tendencia internacional. Y yo participé de una investigación de tendencia que se llama Orgullo Artesanal del Sur, que lo lideró una de las cazadoras de tendencia más importantes del mundo, que es Liedelkorf. Eh, yo soy una más de un equipo de un montón de gente, pero bueno, que también va marcando estas tendencias, ¿no? De cómo la artesanía tiene simbólicamente, materialmente, hasta espiritualmente un valor diferente ahora. Y cómo el lujo está buscando la artesanía, ¿no? Entonces son oportunidades, son momentos claves, llaves, ¿no? Que se abren en determinado momento y que se exacerbaron después de pandemia. Entonces es importante tener en cuenta esas variables, ¿no? Y, por ejemplo, yo no trabajo sola, obvio, somos un equipo de 12 personas, el mercado de artesanías argentina, pero además, tal es así, es que también hay otro proceso que mucho tuvo que ver Paraguay en eso, porque a fines de los 80 Ticio Escobar saca su obra emblemática, El mito del arte, el mito del pueblo, donde dice, ¿por qué este arte indígena o popular, lo de Julia Isidre, lo de los ayoreos, lo de los mascareros, guaraníes y las tallas y los bancos que son pirograbados y demás, no entran en las salas de los museos, ¿no? Como una anticipación de lo que fue la crítica de colonial ahora, y eso también influyó de manera decisiva, por lo menos para
preguntarse qué es arte, qué es artesanía, cuál es la frontera entre arte, artesanía, diseño, y dentro de esa comunidad más grande y frontera que se va borrando porque las instituciones no quieren quedar pegadas con esas miradas del siglo pasado. Vuelvo a insistir en el cambio de siglo en términos de gestión cultural. em, También nos obliga a que pensemos los derechos de los artesanos. Por ejemplo, con los temas de apropiación cultural. Por ejemplo, las autorías. Por ejemplo, el precio justo en un trabajo participativo. Cuando cuando se hace tarea junto con un diseñador o junto con un artista. Son todos temas que son propios de las economías culturales, dinámicas de la economía cultural, y que, bueno, son las cosas que uno aprende en este transitar que me tocó, ¿no? En este caminito extraño. Roxana, ¿cómo ves? Yo esta conversación ya la hemos tenido, porque yo cuando fui directora de cultura, dice, ¿qué hago con los artesanos? Y me fui a Buenos Aires a gestionar algunas cosas y te visité y te pedí ayudarme porque, no sé, entonces vos me diste un norte, vos me dijiste, bueno, la artesanía tradicional es tal característica, esto es lo que vos tenés que preservar, a separar y bueno, ahí empezamos a abrir aguas, ¿no? Y empecé a hacer lo que pude, no pude hacer mucho, pero me hubiera gustado hacer muchísimas cosas más, pero también se planteó en esa conversación que tuvimos que no solamente Curuzú, sino la provincia está en un proceso de desvalorización, no sé si desvalorización es la palabra muy fuerte, me parece, para esto, pero no está mirando a la artesanía como se debería mirarla, ¿no? No le está dando el lugar que se merece, o cómo lo ves vos. Bueno, hay indicadores, o sea, no es algo que es una subjetividad. Em, por ejemplo, si yo miro catálogos de exhibiciones, ahora estoy trabajando sobre una exhibición que fue la primera y única exhibición de artesanía que se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Nacional, una grande, de más de 1000 piezas. Em, Aparte de ser excepcional y singular, porque nunca más se hizo eso, porque las artesanías no entran a los museos de bellas artes, eso fue en el año 67, en esta época dorada de la narrativa folclórica sobre la artesanía, em, o la mirada folclórica sobre la artesanía. La cantidad de cosas que había de corrientes no te puedo explicar. Casi tanto como de Santiago del Estero, ponele, que es una provincia que todo el mundo sabe, que las teleras, que las tejedoras, que los telares, que bla, 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 ¿no? Que las canciones hablan de la artesanía. Bueno, soguería, labor de aguja, cerámica de Itatí, etcétera, ¿no? Lanas de Curuzú, de Mercedes, mucha cantidad, mucho volumen. Y hoy en día, cuando yo, por ejemplo, entré a trabajar en el mercado de artesanía, por ejemplo, la colección del fondo, que es la más importante, contaba con 2, 3 artesanos correntinos, piezas emblemáticas, ¿no? Ramón Cabrera, qué sé yo, otra gente más, doña Ana, Ana de Empedrado, la señora que hacía las mallas, que ahora no me está saliendo el apellido, pero no más. Entonces, viste, había algo que se perdió en el camino. Y mucha gente, viste, aduce de distintos problemas institucionales, entre otros. Pero si vos mirás como un indicador actual, o sea, eso es un indicador temporal, pero o de comparación de etapas. Y si vos mirás ahora un indicador de geográfico, por ejemplo, vos tenés provincias como Catamarca, que ayer terminó la Fiesta Nacional del Poncho, con la exhibición y venta de 600 artesanos, de los cuales 300 eran catamarqueños, Mm. todos con textiles, exhibiendo y vendiendo
y se puede decir que es buena, que es mala. La gente prepara y vende, si no funcionara no lo haría. Tenés desde provincias como esa hasta provincias que tienen empresas de Estado como Artesanía Neuquina, que se dedican exclusivamente, son estructuras de comercialización exclusivamente en capacitarse y recorrer las comunidades de todo el Neuquén para comprar artesanía y venderlas en los mercados donde hay más concentración de población, Buenos Aires, Rosario, incluso han hecho experiencia afuera. Entonces, viste, algo, algo falta, algo pasa para que se vaya empobreciendo ese registro, la cantidad de artesanos, para que les cueste tanto llegar a una feria, para que cueste tanto hacer Arandupó, que tendría que ser una feria en expansión y no una feria que se va achicando. Yo celebro, por ejemplo, que haya presencia de artesanos en Artecó, pero sigue siendo un gesto, ¿no? Es un gesto, cuando lo que sería interesante es, con lo que significa la cultura para los correntinos, con lo fuertemente culturalista que es nuestra provincia, ¿no? De cultura tradicional, de identidad, qué importante sería una política de envergadura de la artesanía, una Totalmente. política activa y vital, ¿no? Que vos entrás en una página web y tenés por lo menos, no sé, 100 artesanos que sepas lo que hacen y que no tenga que estar en manos de las personas decir, no, yo no sé si hago manualidad o artesanía, ponele, ¿viste? No sé si soy emprendedor, eh, qué sé yo, o sea, no puede estar confundido un señor que hace ladrillo, con todo el respeto del mundo, una señora que hace pan casero o tortas, llamarse artesano porque no hay un Estado que haya trabajado claramente con eso, ¿no? Impresionante. Bueno, Me fui con la cabeza, me termino la entrevista, te agradezco un montón estos momentos que me brindaste, Roxana. Como siempre, una mirada mucho más profunda y una mirada más allá, que creo que nos va a venir bien pensar en eso, pensar que a veces el Estado tiene que intervenir en ciertas cosas y tiene que poner un granito de arena para que, pero también desde ¿qué le dirías a los artesanos? A ver, esa es la bueno, última pregunta. primero me gustaría aclarar algo. No simplemente el Estado, por ahí el Estado no tiene que poner un presupuesto, pero sí es una voz que suena siempre, resuena más fuerte que las otras. Hay varios ejemplos en el mundo de ciudades artesanales de la UNESCO, donde vos ves una sociedad civil muy activa y entregada y amante de la artesanía, ¿no? Entonces, eso también son ejemplos súper interesantes donde hay otra circulación de dinero, otro tipo de fondo, otro tipo de sinergia y que no es la sinergia. Nosotros estamos como, todavía estamos discutiendo todo sí, todo no, viste, no sé qué es ahí. Para mí la Te discusión entiendo. es, amamos esto y tenemos que rescatarlo, ¿entendés? O tenemos que fortalecerlo. Es eso. Pero bueno, y por otro lado, quiero agradecer, porque Curuzú tiene una historia de artesanado muy rica, muy linda, vinculado con la producción lanar, por supuesto. Y bueno, me parece que hay que seguir teniendo confianza en lo que hacemos y en lo que nos enseñaron las abuelas, las vecinas viejas, esos saberes hoy están activos en el mundo con mucha potencia y hay que confiar en eso. No hay que dejarse guiar por el camino fácil, dejarse llevar por una solución de algo que vi en el TikTok, sino seguir confiando en los saberes propios y que las hijas y las nietas, si no quieren lavar una lana, si no quieren hilar, si no quieren tejer o teñir, bueno, que hagan las redes para las abuelas y para las madres y manejen las billeteras electrónicas, que esa es una buena forma de ayudar a la economía familiar. Gracias, Roxana. Muchas gracias. De nada. Gracias vos.